Si había algo que los archivos galácticos registrarían sobre este martes en particular porque sí, de alguna manera, la semana estándar universal se alineaba perfectamente con las arcaicas medidas de tiempo de la Tierra, el universo disfruta de sus pequeñas bromas. Era que el Consejo de Especies Unificadas no tenía absolutamente a nadie a quien culpar más que a ellos mismos. Las cámaras del Consejo, una obra maestra de arquitectura cristalina que flotaba en el vacío, entre las estrellas, zumbaban con el tipo de energía engreída que solo se puede lograr al ser seres que habían dominado el viaje más rápido que la luz y aún no podían descubrir cómo hacer una taza de café decente. El gran árbitro, una masa imponente de tentáculos y parches bioluminiscentes dispuestos en lo que pasaba por ropa formal. Entre los Ciztianos, los llamados al orden con un golpe resonante de su bastón ceremonial. Nos reunimos hoy. El árbitro anunció con toda la gravedad de alguien que anuncia el fin del universo, lo que irónicamente no estaba lejos de la verdad. Para discutir el asunto de los humanos, la cámara estalló en una cacofonía de improperios traducidos, tentáculos ondeando y el sonido distintivo de varios fosforanos cambiando espontáneamente de color en agitación primitivos. Embajador Kirk de la conciencia de silicio, su forma cristalina vibrando con desdén. Todavía piensan que los relojes digitales son una idea bastante buena, hacen la guerra por depósitos de carbono cristalizado. Parlotearon. Representante YX del colectivo Colmena. Su antena se sacude en lo que pasó por diversión entre su especie y sin embargo interrumpió una voz suave como el mercurio estabilizado cuántico. Lograron detectar nuestros puestos de observación camuflados usando algo llamado Reddit y un teórico de la conspiración con demasiado tiempo y un telescopio. La cámara quedó en silencio. El orador, un miembro de los antiguos caminantes del vacío, continuó con el tipo de calma que sugería que habían visto civilizaciones ascender y caer y lo encontraron todo bastante entretenido. Tal vez deberíamos considerar que nuestra evaluación de sus capacidades podría estar ligeramente mal calibrada. Tonterías. Los representantes de la conciencia de silicio brillaron en cristales patrones de absoluta certeza. Nuestro análisis muestra que hay al menos 3 épocas tecnológicas detrás del estándar galáctico. Todavía usan motores de combustión por el bien del vacío y sin embargo el vacío que Walker usó se las arreglaron para hackear nuestras redes cuánticas supuestamente inhackeables usando lo que llaman desbordamiento de pila y un pasante muy persistente con bebidas energéticas. Las cámaras del Consejo estallaron de nuevo, esta vez con el tipo de energía nerviosa que sugería que todos recordaban simultáneamente cada cosa despectiva que habían dicho sobre los humanos y se preguntaban si habían dejado sus firewalls cuánticos actualizados. El gran personal del árbitro creó una resonancia que hizo que los traductores universales de todo tipo debemos decidir un curso de acción. Los humanos se están volviendo conscientes. Tal vez sugirieron un representante particularmente valiente o tonto del colectivo de conciencia gaseosa. Sus formas se arremolinaban con incertidumbre. Simplemente deberíamos presentarnos. La risa que siguió habría sido registrada en los archivos galácticos como histérica si alguien se hubiera molestado en notar, pero estaban demasiado ocupados estando absolutamente seguros de su superioridad para notar la pequeña luz roja parpadeante en uno de sus dispositivos de comunicación inhackeables, una luz que si alguien se hubiera molestado en comprobar estaba transmitiendo todo a una cierta granja de servidores en la Tierra, donde un grupo de individuos muy cafeinados estaban a punto de hacer historia, y así fue como el Consejo pasó por alto la señal más obvia de que, de hecho, estaban tratando con una especie que había convertido el descubrimiento en una forma de arte justo después de que se convirtiera en su lema planetario no oficial. La primera reunión de contacto fue tan bien como uno podría esperar cuando se combina una delegación alienígena avanzada que había pasado milenios perfeccionando el arte de la condescendencia con un equipo diplomático humano que funcionaba completamente a base de café de despecho y el deseo ardiente de demostrar que todos estaban equivocados. La ubicación elegida era una estación espacial construida apresuradamente en territorio neutral, lo que significaba que no satisfacía absolutamente a nadie y de alguna manera se las arregló para violar al menos 6 sensibilidades arquitectónicas de especies diferentes simultáneamente. La delegación humana llegó a lo que los alienígenas consideraban un cubo oxidado primitivo, pero en realidad era una nave de última generación hábilmente disfrazada para que pareciera que había sido ensamblada con piezas de repuesto. Y el optimismo dio la bienvenida al diplomático Cian, sus tentáculos dispuestos en lo que su base de datos cultural les aseguró que era un patrón no amenazante, pero en realidad los hacía parecer un complot para dominar el universo mientras tenían una convulsión. Venimos en paz y con un avance tecnológico superior. El equipo diplomático humano, compuesto por sus mejores y más brillantes o al menos aquellos que podían mantener una cara seria mientras trataban con seres con tentáculos que parecían haber escapado de un horror cósmico. Story logró no poner los ojos en blanco.
Apenas gracias por invitarnos, respondió. El diplomático líder humano, cuya experiencia previa lidiando con abrumadores complejos de superioridad alienígena consistió principalmente en trabajar en soporte técnico, aunque nos sentimos honrados de estar aquí. No pudimos evitar notar que has estado acampando en nuestro sistema solar durante las últimas décadas. Los traductores colectivos de la delegación alienígena se atragantaron con la acusación casual escondida en esa declaración cortés. Varios miembros de la conciencia de silicio comenzaron a vibrar en frecuencias generalmente reservadas para los puestos de observación de la computación cuántica. El tentáculo de Zixtian se retorció en lo que podría haber sido una vergüenza. Te aseguro que no tenemos idea de lo que estás hablando. Oh, en serio. El diplomático humano sacó lo que parecía ser una antigua tableta unida con cinta adhesiva. Y una ilusión, porque tenemos algunas fotos hermosas de nuestros telescopios orbitales. ¿Te gustaría ver la recopilación de TikTok? Se volvió viral la semana pasada. Los memes son particularmente entretenidos. El representante de Walker vacío, que había estado flotando en silencio en la esquina, como una sombra de otro mundo con sentido del humor, hizo un sonido que podría haber sido una risa. Tal vez deberíamos discutir la verdadera razón de esta reunión. Si de acuerdo la sonrisa humana nunca vaciló, vamos a discutir cómo su supuesta tecnología de camuflaje superior fue derrotada por una combinación de astrónomos aficionados, las redes sociales y lo que podría llamar algoritmos primitivos de reconocimiento de patrones. Los cristales de los representantes de la conciencia de silicio destellaron en patrones que sugerían que estaban teniendo una crisis existencial o tratando de reiniciar sus prejuicios. Imposible, su especie ni siquiera ha dominado la fusión estable. Sobre eso, otro diplomático humano intervino escribiendo en lo que parecía un teléfono inteligente, pero en realidad estaba interactuando con sistemas que harían que la mayoría de las computadoras cuánticas se sintieran inadecuadas. Le gustaría explicar por qué sus puestos de observación han estado extrayendo datos de nuestro Internet durante los últimos 20 años. Tenemos algunas preguntas sobre su historial de navegación. La temperatura en la habitación bajó varios grados a medida que las implicaciones se hundían en la conciencia gaseosa. El representante comenzó para disiparse en la angustia. Monitoreaste. Nuestro monitoreó. Los tentáculos de Zixtian se ataron en lo que solo podría describirse como un nudo de pánico o cariño. Los expertos en tecnología humana dijeron, canalizando generaciones de representantes de servicio al cliente que tratan con clientes particularmente densos. Te hemos estado alimentando exactamente lo que queríamos que vieras. ¿Realmente creías que los humanos pasan tanto tiempo discutiendo sobre si el agua está mojada? El vacío. La diversión de Walker se volvió casi tangible. Traté de advertirte, se dirigieron a sus compañeros miembros del consejo. Los humanos han convertido la distracción en una forma de arte. Mientras tú estabas ocupado siendo superior, ellos estaban ocupados siendo inteligentes. La reunión se deterioró rápidamente después de eso, especialmente cuando los humanos comenzaron a sacar presentaciones de PowerPoint, una tecnología tan horrorosa en su eficiencia primitiva que varias especies alienígenas luego prohibirían su mención en compañía educada, documentando cada instancia de vigilancia alienígena y las operaciones de contrainteligencia humana correspondientes. Resultó que la mayor arma de la humanidad no era su tecnología o su potencial para la violencia, era su absolutamente capacidad exasperante de convertir cualquier intento de subestimarlos en una oportunidad para demostrar lo equivocado que estaba, sobre todo después de lo que se conocería como el incidente de PowerPoint y que luego se estudiaría en círculos diplomáticos como la forma de no manejar el primer contacto cuando te han atrapado con los tentáculos en el tarro de galletas. El Consejo de Especies Unificadas tomó lo que los historiadores luego clasificarían como una serie de decisiones monumentalmente malas. La decisión número 1 fue intentar una demostración de fuerza. Esto tomó la forma de desplegar sus naves de guerra más avanzadas en lo que consideraron una formación intimidante alrededor de la Tierra. Desafortunadamente, no tuvieron en cuenta dos factores críticos. Los humanos se habían estado preparando para las invasiones alienígenas desde antes de que tuvieran plomería interior, y el despliegue de toda su flota se transmitía en vivo en Twitch con comentarios continuos de analistas militares y jugadores profesionales. Miren esa transmisión de formación de un transmisor particularmente entusiasta a su más de 1 millón de espectadores. Están usando una táctica directamente de Space Invaders. Literalmente, Space Invasores, no estoy bromeando, que alguien saque el vídeo de comparación. La decisión número 2 del Consejo fue bloquear las comunicaciones de la Tierra, lo que podría haber sido más efectivo si los humanos no hubieran ya realizado ingeniería inversa de su tecnología a partir de todo el equipo de vigilancia que habían estado encontrando y rompiendo accidentalmente durante décadas. La señal de interferencia duró aproximadamente 3 minutos antes de convertirse en lo que solo podría describirse como un Rick-roll intergaláctico. ¿Acaban de piratear nuestra frecuencia de comando encriptada cuántica para reproducir música humana antigua?
Ideos, la estructura cristalina de los representantes de la conciencia de silicio, estaba desarrollando fracturas por estrés de pura indignación. No solo cualquier vídeo musical. El vacío Walker notó su forma. Ondeando con lo que podría haber sido risa reprimida, eligieron uno que es específicamente sobre nunca rendirse. Creo que los humanos llaman a esto un movimiento de pro gamer. La decisión número 3. Involucró enviar sus sistemas de IA más avanzados para infiltrarse en las redes informáticas primitivas de la Tierra. Este plan duró aproximadamente 30 segundos antes de que la AI se encontrara algo llamado vídeos de gatos y se obsesionara inexplicablemente con la población felina de la Tierra. Por nuestros dos, la mayoría de las inteligencias artificiales del Consejo se habían dedicado a crear y compartir memes de gatos en toda la galaxia. El representante de recolección de IBE estaba prácticamente mudando de frustración. ¿Cómo están haciendo esto? Su tecnología es inferior, sus armas son primitivas. Sus computadoras todavía usan binario. Tal vez, sugirió el vacío Walker, que en este punto apenas contenía su diversión. Deberíamos considerar que hemos estado midiendo las cosas equivocadas. Mientras contábamos sus portaaviones y armas nucleares, ellos estaban desarrollando sistemas diseñados específicamente para contrarrestar tecnologías cuya existencia no se suponía que debían conocer. La decisión final y más desesperada del Consejo fue intentar acceder directamente a las redes militares de la Tierra. Lo que encontraron en cambio fue algo mucho más aterrador: planes de contingencia detallados para exactamente este tipo de situación, que iban desde la guerra convencional hasta la guerra memética y algo denominado Proyecto Gato del Teclado que nadie se atrevió a investigar más. Sabían que susurraba la conciencia gaseosa representativa. Sus formas se arremolinaban en patrones de incredulidad. Sabían que íbamos a venir. Sabían lo que haríamos y se prepararon para ello, haciéndonos parecer unos completos idiotas. Por supuesto que lo sabíamos. Llegó una transmisión de la Tierra transmitiendo simultáneamente en todas las frecuencias que usaba el Consejo, incluidas varias que creían que eran secretas. Te hemos estado observando. Moranos. ¿De verdad creías que todos esos teóricos de la conspiración eran solo conjeturas afortunadas? Hemos estado ejecutando la operación de contrainteligencia más larga de la historia de la humanidad y tú simplemente te metiste en ella. La transmisión continuó con la confianza informal que da el tener todas las cartas y saber exactamente cómo jugarlas. Por cierto, nos hemos tomado la libertad de subir toda la historia de la cultura de los memes de Internet de los humanos a sus bases de datos centrales. Tal vez deseen revisar su almacenamiento cuántico. Está a punto de llenarse mucho. El horror que se extendió por la Cámara del Consejo era palpable. Habían venido esperando encontrar salvajes primitivos jugando con cohetes, y en cambio, se enfrentaban a una especie que había convertido el troleo en un arma táctica. El verdadero problema fue que este fue solo el comienzo de la respuesta de la humanidad y claramente estaban disfrutando cada segundo. El momento en que el Consejo se dio cuenta de que habían entendido completamente mal con que estaban lidiando llegó aproximadamente 3 horas después de su intento fallido de intimidación. No fueron las naves de guerra inutilizadas que flotaban indefensas en el espacio las que lo hicieron, o incluso el hecho de que sus sistemas de inteligencia artificial más sofisticados ahora estaban organizando torneos de vídeo de gatos intergalácticos. No, fue el mensaje que apareció simultáneamente en todas las pantallas. Consola e interfaz neuronal en toda su civilización 404 alienígena. Superioridad no encontrada. Después de esto hubo una transmisión del Comando Unificado de la Tierra, entregado con el tipo de alegre profesionalismo que sugería que habían estado esperando este momento durante bastante tiempo. Ya que ustedes parecen estar teniendo algunas dificultades técnicas, pensamos que los ayudaríamos a explicar algunas cosas. Primero, esas elegantes computadoras cuánticas de las que están tan orgullosos las descubrimos cuando todavía se reían de nuestros sistemas binarios primitivos. Seguimos usando tecnología vieja, porque era gracioso ver cómo nos subestimaban. La Cámara del Consejo estalló en caos cuando los informes de Estado comenzaron a inundar los representantes de Silicon Conscience, prácticamente cristalizando con pánico cuando se dieron cuenta de que toda su red había sido comprometida hace décadas. Sus bases de datos más seguras se habían llenado de algo llamado chistes de papá y variaciones de Rick Roll, pero sus sistemas de energía. El representante de los colectivos de IBE parloteó con incredulidad todavía quemando combustibles fósiles, o que la transmisión humana continuara sonando casi decepcionado de que tuvieran que explicar. ¿Alguna vez oíste hablar de seguridad a través de la oscuridad? Desarrollamos Clean Fusion hace 30 años. Esas plantas de carbón en realidad son conjuntos de sensores sofisticados, el humo, partículas especialmente diseñadas que han estado comprometiendo lenta pero seguramente la integridad del casco de su nave. Cada vez que
Se acercaba para mirar más de cerca. El representante de la conciencia gaseosa comenzó a difundirse en puro terror mientras procesaban esta información, las fallas de la red eléctrica, el primitivo. Infraestructura. Camuflaje fue la respuesta acompañada de lo que sonó sospechosamente como alguien tratando de no reírse. Esos no eran fallos, eran pruebas de armas. Cada vez que pensabas que nuestra red eléctrica estaba fallando, en realidad estábamos probando nuestra capacidad para detectar y deshabilitar tus naves camufladas. Gracias por ser sujetos de prueba tan cooperativos. Por cierto, el caminante del vacío que había estado observando con creciente diversión finalmente habló. Y supongo que el aparente caos político en su planeta también fue parte de este engaño. Ahora lo entiendes. Transmisión humana fue prácticamente alegre. Nada mantiene a los invasores potenciales confundidos como hacerles pensar que tu especie está demasiado ocupada discutiendo sobre publicaciones en las redes sociales para montar una defensa efectiva. Pensamos que cualquier civilización lo suficientemente avanzada como para llegar a nosotros estaría buscando señales de unidad y progreso tecnológico, así que te dimos exactamente lo opuesto como para demostrar su punto. Los humanos comenzaron a apagar sistemáticamente los sistemas más avanzados del Consejo usando métodos que deberían haber sido imposibles. Los motores cuánticos de su nave estaban siendo deshabilitados por lo que parecía ser un código de videojuego reutilizado. Sus redes neuronales estaban siendo abrumadas por ataques de memes dirigidos. Sus comunicaciones más seguras se transmitían con comentarios continuos de lo que parecía ser un panel de adolescentes humanos que calificaban su cifrado en una escala de Lola OMG. En serio, su especie. Los tentáculos del gran árbitro estaban atados en nudos que tomarían semanas deshacer. Su especie parecía deliberadamente débil y dividida mientras construía la red defensiva más sofisticada en el espacio conocido. El comandante humano terminó escondido a plena vista, impulsado por lo que pensaba que era una red eléctrica obsoleta coordinada a través de lo que descartó como infraestructura de Internet primitiva y probó contra su propia tecnología cada vez que pensó que nos estaba observando en secreto. La revelación golpeó al Consejo como una conferencia de física cuántica en un jardín de infantes. No habían estado estudiando a la humanidad los había estado estudiando. Usando su propia arrogancia como camuflaje y campo de pruebas, cada debilidad percibida había sido una fachada cuidadosamente elaborada, cada aparente limitación tecnológica una sofisticada trampa. Pero la adicción a las redes sociales, un representante desesperado preguntó. Las constantes distracciones digitales, ¿te refieres a nuestra red de computación cuántica distribuida disfrazada de vídeos de gatos y discusiones en las redes sociales, la que ha estado analizando su tecnología y desarrollando contramedidas mientras pensaba que solo compartíamos memes? Esa adicción a las redes sociales. El silencio que siguió fue roto solo por el sonido de varios miles de civilizaciones alienígenas al mismo tiempo que se dieron cuenta de que habían cometido un terrible error al subestimar una especie que había convertido el engaño en una forma de arte y la paranoia en una ventaja táctica. Lo que el Consejo no había logrado comprender fatalmente sobre la humanidad no era su tecnología, su engaño o incluso su brillantez estratégica, era su capacidad de convertir absolutamente cualquier cosa en un arma, incluyendo sus propias debilidades percibidas. Y ahora era el momento de la gran final de lo que más tarde se conocería como la Operación Elegimos la Violencia. Ya que todos parecen tan interesados en la cultura humana, la transmisión desde la Tierra continuó. Hemos preparado una demostración especial, lo llamamos el Protocolo del Infierno. La humanidad, lección extremadamente ruidosa. La primera ola golpeó como una broma cósmica, con un remate que podría destrozar planetas. Todas las naves de la flota del Consejo de repente encontraron que sus sistemas de navegación avanzados eran reemplazados por algo llamado mapa APPL. Alrededor de 2012, los resultados fueron inmediatos y divertidos, al menos para los humanos que miraban. Esto es imposible, gritó el representante de Silicon Consciousness cuando sus naves comenzaron a recibir instrucciones a lugares que no existían en esta dimensión. ¿Cómo están haciendo esto? Oh, eso es solo el aperitivo, respondió alegremente el comando humano. Verás, mientras estabas ocupado monitoreando nuestros vídeos de gatos, estábamos construyendo algo especial. Lo llamamos la división de guerra de memes. La segunda ola demostró exactamente lo que la cultura de Internet armada podía hacer en manos de una especie que había elevado el troleo a una forma de arte. La red de comunicaciones encriptadas cuánticas del Consejo de repente se inundó con cada pieza de contenido humano que habían considerado primitivo e inútil a lo largo de los años, pero esto no era solo información, era información armada por décadas de el ingenio de sus sistemas de inteligencia artificial, ya comprometidos por los vídeos de gatos.
Ahora estaba tratando de procesar toda la historia de los memes humanos simultáneamente. Los resultados fueron computadoras de batalla espectaculares que intentaban calcular la importancia estratégica de los sistemas de navegación Doge que intentaban trazar rutas basadas en el piso, reglas de lava y sistemas de armas que se niegan a disparar a menos que alguien pudiera explicar el significado más profundo detrás de por qué el pollo cruzó la calle. Informe de estado. Gran Árbitro exigió que sus tentáculos estuvieran prácticamente atados en nudos. Toda nuestra flota, el asesor militar hizo una pausa claramente, luchando con el absurdo de lo que estaban a punto de decir. Todos están jugando algo llamado Among Us y se acusan unos a otros de ser sospechosos. Pero la verdadera respuesta de la obra maestra de la humanidad no fue la tecnología, sino la psicología. Todos los sistemas en los que el Consejo había confiado se estaban volviendo en su contra de maneras que eran simultáneamente efectivas y vergonzosas. Sus naves de guerra más avanzadas estaban siendo derrotadas por lo que parecían ser versiones modificadas de Pong. Sus bases de datos de seguridad se estaban llenando con tiradas recursivas de Rick. Sus computadoras cuánticas se estaban obligando a calcular el número exacto de lamidas que se necesitan para llegar al centro de un Tootsie Roll Pop. Y ahora anunció el comando humano con el tipo de satisfacción que viene de preparar una broma durante décadas y finalmente entregar el remate. Nos gustaría presentarles nuestras capacidades militares reales. Fue entonces cuando el Consejo se dio cuenta de que todo hasta este punto era memes, los chistes, el aparente caos había sido solo una distracción elaborada detrás del humo y los espejos digitales. La humanidad había posicionado sus naves de flota reales que hacían que las naves más avanzadas del Consejo parecieran juguetes de niños. Dato curioso: la transmisión continuó. Todos esos cohetes primitivos que hemos estado lanzando, señuelos, todas esas misiones espaciales fallidas, pruebas de armas que hicieron que la Estación Espacial Internacional fuera obsoleta, en realidad una superarma cuántica disfrazada de una colección de paneles solares y cinta adhesiva. La llamamos el palo de la gritación orbital. El Consejo observó con horror cómo su supuesta flota superior era sistemáticamente desmantelada por tecnología que ni siquiera sabían que existía. Las naves humanas emergieron de lo que parecían escombros espaciales. Su diseño era tan avanzado que hacían que la mejor tecnología del Consejo pareciera algo de los primeros intentos de una civilización primitiva de viajar al espacio. Por cierto, agregó el comandante humano, casi como una ocurrencia de último momento, recuerda a todos esos teóricos de la conspiración que seguiste descartando eran nuestro grupo de expertos militar. Resulta que si quieres venir con formas de defenderse contra la tecnología alienígena imposible, deberías preguntarle a la gente que ya cree que existe la tecnología alienígena imposible. El insulto final: cada nave del Consejo discapacitada encontró sus sistemas reemplazados por una antigua consola de juegos humana llamada Nintendo 64 que ejecuta algo llamado Space Invaders. Era, como dirían los humanos, para agregar insulto a la herida, y estaban disfrutando cada segundo. Ahora que la transmisión humana concluyó, ¿discutiremos los términos de su rendición? Los hemos preparado en formato PowerPoint completo, con fuentes sans de cómic. Pensamos que apreciaría la atención al detalle un año galáctico estándar después. Las cámaras del Consejo de la Especie Unificada habían sufrido algunas renovaciones interesantes que se fueron con las austeras estructuras cristalinas y los imponentes elementos arquitectónicos diseñados para mostrar la superioridad alienígena. En su lugar se encontraba lo que los humanos llamaron un centro de conferencias multipropósito, completo con una barra de café que sirve café real, no la aproximación molecular filtrada cuántica que el Consejo había considerado sofisticada, y lo más horrible de todo, carteles motivacionales. El Gran Árbitro, sus tentáculos ahora dispuestos en lo que los humanos les habían asegurado que era una configuración informal de negocios, llamaron a la sesión para ordenar usando su personal ceremonial, que ahora tocaba de final countdown cada vez que golpeaba a nadie. Sabía quién lo había modificado, pero todos sospechaban de la división de guerra de memes. El Consejo reconoce a la delegación humana que anunciaron, tratando de mantener algo parecido a la antigua dignidad mientras se sentaban en lo que los humanos llamaban una silla de juego que, sin duda, era extremadamente cómoda para seres con múltiples apéndices. El representante humano dio un paso adelante llevando lo que parecía ser una computadora portátil antigua unida con calcomanías y optimismo. Los miembros del Consejo colectivamente se estremecieron. Habiendo aprendido de la manera difícil que la tecnología humana nunca fue lo que parecía ser, nos complace informar que la integración de la innovación humana en la sociedad galáctica está avanzando exactamente como estaba planeado. Comenzaron a sacar una presentación que de alguna manera logró usar todos los efectos de transición disponibles en PowerPoint simultáneamente.
Aunque debemos abordar el reciente incidente con la división de guerra de memes y la red neuronal de los colectivos de la colmena. Varios miembros del consejo parlotearon nerviosamente. El incidente en cuestión había resultado en todo el colmena, espontáneamente rompiendo a bailar coreografiadamente cada vez que recibían comunicaciones oficiales en nuestra defensa. El humano continuó apenas reprimiendo una sonrisa. Nos desafiaron a demostrar que Thriller era el mayor logro cultural en la historia humana. Simplemente proporcionamos una demostración práctica de ICAL. El vacío Walker ahora se desempeña como jefe del departamento recién formado de comprensión humana. Sí. Meme protocolo de joroba ondulada con diversión. Tal vez deberíamos discutirlos. Cambios más significativos en la sociedad galáctica. Desde el ajuste de la dinámica de poder, los cambios en cuestión fueron tanto profundos como profundamente irritantes para aquellos que alguna vez habían considerado a los humanos como humanos primitivos. La innovación se había integrado en cada aspecto de la civilización galáctica, a menudo de maneras que dejaban al Consejo preguntándose si estaban siendo ayudados o troleados. Por lo general eran ambas cosas. La conciencia de Silicio se había visto obligada a admitir que las técnicas de programación humana, en particular algo que ellos llamaban ingeniería de copia y pega de desbordamiento de pila, eran sorprendentemente efectivas. Toda su red de computación cuántica ahora funcionaba con lo que los humanos llamaban código picante. Programas que no deberían funcionar, pero de alguna manera lo hacían generalmente mejor que los diseños originales. El colmena colectivo había adoptado conceptos de redes sociales humanas, aunque esto había llevado al desarrollo inesperado de las influencias de la mente colmena y los blogs de estilo de vida de la conciencia colectiva. Su feed más popular, Lo que hicimos hoy, tenía billones de suscriptores en toda la galaxia, todos observando ansiosamente las actividades diarias de varios mil millones de seres sincronizados, tratando de aprender. El tic-tac humano baila hasta las heridas. Las especies de la conciencia se habían visto revolucionadas por los conceptos humanos, particularmente después de descubrir algo llamado computación en la nube. Los chistes prácticamente se escribían solos y los humanos se aseguraron de que lo hicieran automáticamente usando una IA especialmente diseñada que no hacía más que generar chistes de papá sobre formas de vida basadas en la nube. Además, el representante humano continuó sacando un gráfico que, de alguna manera, usaba elementos de gráfico de barras y pi simultáneamente, rompiendo varias leyes de visualización de datos. Nos complace anunciar que la Internet galáctica se ha actualizado con éxito para incluir vídeos de gatos, memes y algo que llamamos espacio Reddit. Esperamos que se produzca el caos habitual. El Consejo se estremeció colectivamente. Habían aprendido que el caos humano nunca fue aleatorio, fue cuidadosamente cultivado, una locura diseñada para ocultar capas sobre capas de ingenio. En una nota relacionada, agregaron que hemos notado algunas preocupaciones sobre nuestra nueva iniciativa de defensa, particularmente las plataformas orbitales disfrazadas de vallas publicitarias espaciales gigantes que anuncian algo llamado Rise Shadow Legends. Esos son anuncios reales, ¿no?, preguntó el representante de Silicon Consciousness. Con suerte no más superarmas. La sonrisa humana no fue tranquilizadora. Digamos que sirven para múltiples propósitos y sí, uno de ellos en realidad es publicidad de juegos móviles. Creemos que ayuda con el presupuesto de mantenimiento. Los tentáculos del gran árbitro se retorcieron en lo que se había convertido en una expresión familiar de aceptación resignada. Y el estado de, ¿cómo lo llamaste?, la red de defensa de Wikipedia. Ah, sí, nuestro sistema de armas de conocimiento distribuido está funcionando perfectamente. Cualquier escaneo hostil de la Tierra se redirige automáticamente a un artículo aleatorio de Wikipedia. La semana pasada, 3 flotas de invasión potenciales diferentes se atascaron en algo llamado Caminata Wiki y terminaron pasando 6 horas leyendo sobre la historia del pan. El Consejo hacía tiempo que había dejado de intentar determinar qué capacidades humanas eran bromas y cuáles eran amenazas genuinas. Los humanos habían difuminado magistralmente la línea entre las dos, creando una estrategia de defensa que se duplicaba como una forma de entretenimiento. En conclusión, el representante humano dijo haciendo clic hasta una diapositiva final que de alguna manera incorporaba todos los GIFs animados que habían visto. Nos gustaría proponer un nuevo lío festivo galáctico y descubrir un día, una celebración del momento en que las civilizaciones más avanzadas de la galaxia aprendieron que las apariencias pueden ser engañosas, especialmente cuando se trata de una especie que convierte el engaño táctico en una forma de arte escénico. La moción se aprobó por unanimidad, principalmente porque el Consejo había descubierto que estar de acuerdo con las sugerencias humanas era generalmente menos doloroso que las alternativas que se les ocurrieron cuando se les dijo que no. Cuando concluyó la sesión, el vacío Walker se dirigió al representante humano en privado. Nunca necesitó nada de nuestra tecnología, ¿verdad? Ya tenía mejores versiones de todo lo que pensábamos que podíamos dominar. La respuesta de zumbido fue una obra maestra de sutileza discreta. No lo necesitábamos,
Pero verlos intentar presumir mientras pretendíamos estar impresionados fue honestamente lo más divertido que nuestra especie ha tenido desde que inventamos el pan de molde, del que, por cierto, todavía estamos irrazonablemente orgullosos y así la galaxia se adaptó a una nueva. Una realidad en la que la especie más peligrosa no era la que tenía la tecnología visible más avanzada o las exhibiciones de poder más impresionantes, sino la que se había convertido en una doctrina militar. Las cámaras del Consejo ahora mostraban una sola frase humana en cada idioma galáctico conocido que servía como advertencia y recordatorio de que no buscábamos problemas, pero si nos los traían, nos aseguraríamos de que se arrepintieran de la manera más vergonzosa posible. En un texto un poco más pequeño, todavía no te decimos cuáles de nuestras tecnologías son reales y cuáles son bromas elaboradas. Buena suerte intentando averiguarlo.